Ahora sí, buenas noches. Vamos a la palabra de Dios. Hoy quiero predicarte con respecto a tomar posesión de la palabra de Dios, ¿no? Filipenses, por ejemplo, 4:13 es un versículo muy conocido que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por ejemplo, en Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y quiero que escuchen bien esto, ¿no? Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria a Dios. Te nombré estos versículos para que te des cuenta que son versículos conocidos, pero a su vez son poderosos y profundos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Si vos te lo podés analizar, te está diciendo que vos tenés la capacidad, como yo, de poder sortear cualquier situación y que Dios te da la capacidad y el poder para poder pasar eso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero la pregunta que te hago: ¿por qué vivís condenado? ¿Por qué seguís pensando que estás condenado? Amén. Hay situaciones o hay momentos o hay recuerdos que vienen a acusarte, diciéndote que tenés todavía el alma sucia o que todavía Cristo no te perdonó, cuando ya Cristo te limpió. Todas pequeñas astucias y trampas que el enemigo te pone en tu caminar cristiano para que vos vivas condenado, cuando Cristo ya nos perdonó y nos limpió. Amén. Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo. Esta es una profundidad tremenda, una verdad tremenda, que Dios nos dice que nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, cuando estamos en falta, ¿por qué dudamos? Qué gran pregunta, ¿no? Que nos falta esto, que nos falta lo otro. Siempre miramos lo que nos falta y nos olvidamos lo poderoso que es Dios, de la provisión que Dios puede darnos en ese momento de necesidad. Todos pasamos un momento de necesidad. No lo digo en el área material tampoco, ¿no? Porque también puedes tener una necesidad física, una falta de salud, no sé, o estás desanimado, o estás angustiado. Pero vos tenés que saber que hay una verdad, hay una palabra de Dios que siempre va a estar disponible cada día para que vos la tomes. Amén. Y las pongas por obra. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta que te hago es: ¿por qué reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante estas verdades que yo acabo de leer, ¿no? ¿Cómo la podemos llegar a entender? ¿Tomamos estas verdades como son, que es la palabra de Dios? ¿O la tomamos como, bueno, lo dijo el pastor, lindo versículo, pero no me llega, no puedo entender cómo es esto, no me cierra? ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en tu vida o en tu mente, en tu corazón, que te cuesta, digamos, creerle a Dios. Es algo natural. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, yo siempre digo esto, éramos totalmente incrédulos. No teníamos fe. Teníamos fe en otras cosas. ¿Cuántos saben? En la Virgencita, en la cinta roja. Ustedes saben, en distintas cosas menos que Dios. Dios siempre era último. Pero al venir a la iglesia, el venir a la nueva vida que es en Cristo Jesús, y el encontrarnos con este maravilloso libro llamado Biblia, donde está depositado, y escuchadme bien esto, está depositado la palabra de Dios. Acá no lo inventó ningún hombre ni nada. Esta Biblia fue escrita, no por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, inspirados por Dios para plasmar lo que Dios quería que el hombre conociera de Él. La verdad de Dios, la verdad de Jesús. Entonces, si hay algo poderoso, ¿no?, que tiene Dios, es poder bendecir tu vida y cambiarla. Entonces, por delante de nosotros hay un desafío, ¿no?, y una decisión a tomar. Y eso es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Si yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Nadie cree en la palabra de Dios? Levanten la mano, vamos a creer en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Antes yo no creía en la palabra de Dios. No creía en la palabra de Dios.
era una persona totalmente incrédula. Yo era una persona que decía, yo creo en Dios y nada más. Vos no me sacabas de ahí. Yo vengo de una rama que es de la Iglesia Católica, donde yo fui bautizado, me casé por Iglesia Católica, y el hecho de ir a la iglesia de vez en cuando ya era todo, ya soy un santo, ¿no? Después salía de ahí y uno se mandaba a la misma cama. ¿Cuántos saben eso? Ya decir, bueno, yo creo en Dios ya era demasiado, no me pidas mucho. Pero ahora, en esta nueva etapa de nuestras vidas, que Jesucristo se presenta por amor y misericordia de Dios, porque el deseo de Él fue salvarnos y que conozcas la verdad, que no vivas más en esa mentira que vos venías viviendo. ¿Me hago entender? Que vos pensabas que estaba bien, pero no estaba bien. Entonces, cuando vos venís a los pies de Cristo, como cantamos en la canción de la adoración, cuando vos entendés lo que es Jesús, lo que es Dios, lo que quiere hacer Dios a través de tu vida, que quiere salvarte, quiere darte todo lo que Él tiene en su mano, bendiciones, y a su vez usar tu vida para que otros se salven. Vos te das cuenta que vivías una vida totalmente errada, fuera del propósito de Dios, fuera de la creencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué te dice la pregunta también? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Ahora, cuando yo te digo si crees, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? La mayoría me asienten, me dicen que sí. Ahora, si yo te hago una pregunta, ¿cuántos leen la palabra de Dios? Cric, 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 cric. Son pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios trae provisión, la palabra de Dios trae sanidad. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? Qué gran pregunta, ¿no? Y no tengo tiempo, estoy cansado, me acuesto tarde, en fin, ponele la excusa que vos quieras. Pero vos no lees la palabra de Dios, vos no estás teniendo un encuentro real con la palabra de Dios. Ahora yo te voy a decir algo, ¿usted sabe que la palabra de Dios es Jesús? ¿Usted sabe eso? La palabra de Dios dice es el verbo de Dios. Y ahora después lo vamos a leer. Y el verbo de Dios es Jesús. Eso está en 1 Juan. Después lo vamos a leer. Versículo 1 en adelante. Habla del verbo de Dios. Habla de Jesús. Y el verbo de Dios es la palabra de Dios. Un misterio poderoso. A lo mejor vos querés entenderlo. Pero hay cosas que vos no vas a poder entenderlo. Es cuestión de fe. Es cuestión de asimilarlo por fe. Amén. De creer a Dios que es así. Entonces, muchos leen la palabra como si fuera algo rutinario, como algo obligado, sin tener la expectativa de que Dios puede revelarse a tu vida en ese momento de la lectura de la palabra de Dios. Y puede traer la sanidad que vos necesitas, puede traer la guía que vos necesitas, puede traer la verdad que te ilumine tu vida. Usted sabe cuántas veces vos podés llegar a leer la palabra de Dios y en un momento dado vos leíste ese versículo, no sé, cientos de veces, pero lo leíste justo en ese día y ese día hizo ¡plum!, explotó en tu corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando Dios se revela a tu corazón. Vos estabas cerrado, totalmente cerrado en tu corazón. Lo leías como algo bueno, tengo por qué leerlo. Pero cuando vos lo lees de una forma distinta, dispuesto, con la expectativa, con fe, creyendo de que Dios te va a hablar, Dios te habla de otra forma. ¿Cuántos creen eso? Yo te voy a decir algo, si usted no está dispuesto a leer la palabra de Dios de una manera que a Dios le agrade, no va a pasar nada. Por ejemplo, si vos vas a leer la palabra de Dios quejándote, no va a pasar nada. Si vos vas a leer la palabra de Dios sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y es necesario tener la fe, dice la palabra, para cuando nos acercamos a Dios, y que Dios es galardonador de tales personas que se acercan a Él, a tener un encuentro a través de su palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, por ejemplo, te dice a vos que tenés la capacidad para pasar cualquier situación teniendo a Cristo de tu lado, es porque lo vas a poder hacer. ¿Cuántos saben eso? Lo vas a poder hacer. Dios lo dice. Ahora está en nosotros creer o no en la palabra de Dios. Ese es el punto.
Ahora, ¿por qué seguimos pensando, no? Que no vamos a poder, que no esto, que no lo otro. ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué cuando Dios dice, te di un espíritu de dominio propio, de amor y de poder, por qué todavía tenemos miedo en nuestro corazón? ¿Por qué seguimos dudando en nuestro corazón como si Dios no va a poder hacer nada en mi situación personal? Amén. Gloria a Dios. En la parábola del sembrador, en Marcos 4, vamos a ir ahí. Vamos a profundizar un poco más esto, lo que te quiero decir. En Marcos 4, versículo 1, habla sobre la parábola del sembrador. Jesús habla de distintos tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Y dice así la palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas, escucha esto, muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, dice. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Como vemos, hay distintos tipos de personas que reciben la palabra de Dios, ¿no? Pero solo una produce buena cosa. Entonces les dijo, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y le dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Escuchaste esa parte? Solo los que confían en Jesús, la palabra le va a ser revelada. ¿Escuchaste eso? El resto no. Para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Es tremendo esta revelación. Solo aquella persona que esté dispuesta a ir cada día a buscar de la presencia de Dios para que Dios le hable, le va a ser revelada la palabra. Si vos tenés otro corazón, otro espíritu distinto a ese, no vas a tener nada. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y entonces, versículo 13 le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? Y acá dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Escuchá. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué cierto eso, Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, escucha esto, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando reciben palabra, ¡gloria a Dios! Esa palabra es para mí. Pero cuando salí de la iglesia algo pasa. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, dice. Porque cuando viene, y escucha esto, cuando viene, a ver, dígalo usted, cuando viene, hola, dígalo usted, persecución. Por causa de la palabra, luego tropieza. Usted está escuchando una palabra de Dios y no tenga duda que va a venir luchas, tribulaciones, persecuciones, peleas, en fin, circunstancias. Porque usted escuchó una palabra de Dios que puede sanar, salvar tu vida y traer el milagro que vos necesitas. Entonces el enemigo, ¿qué va a buscar? Toda la forma para que vos no creas más en esa palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y escucha esto, y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, la palabra de Dios
no puede activarse en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos a la palabra de Dios y a su vez no somos hacedores. Dejamos que las situaciones no ahoguen la palabra que vos recibiste en un servicio, en un devocional diario, en fin, en ese momento que vos fuiste dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En ese momento dice la palabra que vas a recibir que luchas y te vas a tener que esforzar, porque esa palabra de Dios como si fuera una perla preciosa, como una riqueza para que vos lo guardes, lo cuides, lo protejas con toda tu vida. Porque si no viene Satanás y te lo quita de tu corazón, te lo roba. Te lo roba. Yo, con todo este tema de la mudanza, te digo la verdad, y te voy a ser sincero, mi Señor es testigo, terminé muy estresado. A tal punto que no te miento, mi mente estaba totalmente como quemada. Y me venían pensamientos. Estaba cansado. Mirá vos el enemigo cómo viene. En el momento que como que bajé la guardia un segundo y vinieron todos pensamientos malignos. Obviamente no lo puedo decir por infernales. Desánimo, angustia, preocupación, enojo, interrogantes, cuestionamientos. Todas esas cosas que en un segundo que dejó me quemó la cabeza y me desgastó físicamente y espiritualmente. A tal punto que también se pudo notar la atmósfera en mi casa. En mi esposa, en mis hijos, se notó esa atmósfera. Yo, ¿qué pasa? Esto es raro. Esto no es normal. Claro, no es normal. Pero el enemigo estaba buscando el punto de tu debilidad para que vos que lo guardes y atacarte. Entonces, ¿qué hice? Tuve que clamar a Dios. Más que nunca, clamar a Dios. A lo mejor a usted le parece una respuesta sencilla. No, tuve que hacer mucho esfuerzo para orar, para clamar, para volver de vuelta al carril, para volver a fortalecer mi espíritu y mi corazón. Y para poder estar acá parado delante de usted y transmitirle ánimo. Decirle a usted que Dios tiene grandes propósitos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios nos va a dar la victoria, sí o sí. Somos victoriosos nosotros. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como poderosos guerreros y cuidar lo que Dios nos dio. Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos, de caminar en fe hacia adelante, de cuidar la palabra de Dios. Ahora, y cuidar nuestro corazón, como dice la palabra en Proverbios 4:23, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué? De todas las cosas externas que pueden contaminar y pueden traer duda en la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Usted tiene que cuidar su corazón, porque si usted no cree, entonces la palabra de Dios se hace infructuosa en tu vida. Esta palabra viene del griego y significa sin fruto, sin producir y estéril. O sea, la palabra de Dios pasa a ser nada. No pasa nada. Vos la lees, nada. ¿No te preguntaste alguna vez, che, ¿por qué no pasa nada en mi vida? ¿Qué pasa que no pasa nada en mi vida? No veo la bendición, no veo la victoria, no veo la fortaleza. Pregúntate, meditalo. Hay algo, ¿no?, en tu corazón que está dudando, que está siendo incrédulo con respecto a la palabra de Dios. Acordate. Hay 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Hay unos que la reciben con gozo, gloria a Dios, estamos contentos, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, se apaga. Viene Satanás y te roba lo que Dios te dio en tu corazón. La palabra de Dios tiene poder tremendo para cambiar personas, para cambiar tu situación, para cambiar todo lo que vos estás viviendo. Entonces, cuando dudamos o no creemos directamente, la palabra no hace efecto en nosotros, no produce, no hace fruto, se vuelve estéril. Entonces tenés que preguntarte qué cosas están apagando la palabra de Dios.
falta de fe, duda, malos pensamientos. Todos somos tentados a dudar de la palabra de Dios, ¿no? Cuando usted, como yo también, ponemos nuestra preocupación antes que Dios, y seguro no vas a tener resultados. La preocupación está a la orden del día. ¿Cuántos saben eso? Me preocupo por esto, me preocupo por lo otro, y no sé cómo voy a hacer esto y lo otro. ¿No? Te pones a pensar, se hace una lista larguísima, interminable, y estás preocupado cuando Dios te dice, no te afanes, confía en mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que se preocupan más de la cuenta. ¿Conocen gente así? Si no es por la vida, es por el trabajo. Si no es por el trabajo, es por los hijos. Si no es por los hijos, es por el gato. Si no es por el vecino, es por el almacenero. Y así sigue la lista, ¿no? Se preocupan por todo. El punto es no preocuparte, ocuparte. Ocuparte de la situación. Y no sé cómo voy a hacer esto, el otro no. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cualquier cosa que cause preocupación va en desacuerdo con la palabra de Dios. Cuando nos preocupamos, ¿no? La palabra de Dios se torna infructuosa. Ya acordate que la palabra infructuosa viene estéril, no tiene fruto, no pasa nada. Es por eso que muchas veces no podemos vivir en la victoria que Dios quiere para nosotros. No vivimos en función a lo que dice la palabra de Dios, dice bendición. Ojo, esto no quita que no vas a tener lucha. ¿Cuántos saben eso? Yo nunca jamás te voy a predicar, no, mirá, nunca vas a tener problemas. Los que me conocen saben que no soy así. Saben que el momento que vos pusiste un pie en la iglesia es cuando más vas a tener lucha. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Nos tenemos que aferrar más que nunca ahí, a la mano de Dios. Porque Dios es el que te va a llevar. Es más, te va a hacer pasar distintas situaciones para que vos el día de mañana seas el testimonio a otros hermanos. ¿Cuántos saben eso? Hay mucha gente que está pasando una situación similar a la tuya y no sabe qué hacer. ¿Y sabe lo que hace? Lamentablemente, mucha gente a veces se quita la vida porque no aguanta. No aguantan la presión de la vida. Se sienten solos, solas. Y eso es muy triste. Entonces nosotros tenemos que transmitirle a ellos el ánimo y la esperanza en Cristo Jesús. Acordate que te dije que tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Dice en 1 Timoteo 4, versículo 13, gloria a Dios. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice, la exhortación y la enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. Dice, ocúpate. ¿Y qué dice? ¿En qué? En la lectura. ¿De qué? De la palabra de Dios. Qué interesante, no le dice, bueno, ocupate del ministerio, fíjate el fulano, si no te va a la iglesia, orale. No. Le dice algo primordial, que esto es para el día de nosotros, hoy. Ocúpate en la lectura, o sea, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ser exhortados y también vamos a poder exhortar a otros hermanos. Ahí vamos a recibir instrucción, ahí vamos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios que necesitamos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y poder enseñarles a otros también. Pero la palabra de Dios tenemos que tener nosotros cada día en la lectura. Gloria a Dios. Pablo animando a Timoteo, sus discípulos, a que se ocupe, ¿no?, en lo esencial que es la lectura de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos. ¿Estás en una situación crítica? ¿Estás en una situación que no das más? No sé. Solo vos lo sabés y Dios. Dale esa situación a Dios. Dale esa situación a Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para hacerlo? Ese es el punto. Vamos a dar esta situación a Dios. Creo que todos pasamos situaciones y seguimos pasando situaciones difíciles, ¿no? Creo que hoy más que nunca tenemos que entregar esa situación a Dios. Y dejar que Dios obre. Gloria a Dios. Dejar que Dios haga la obra. Mira, te voy a contar un breve testimonio que es con respecto a mi hija, ¿no? No le iba a contar, pero lo voy a decir ahora. Mi hija hasta hace 15 días estaba buscando un departamento. Justo estaba la hermana Ale. Ya consiguió Ale. Entonces, como papá, quiere ayudar a los hijos. Vamos acá, vamos allá, yo me encargo de esto. Papá, viste, siempre va adelante de los hijos, ¿no? Pero no me di cuenta que yo estaba frenando el obrar de Dios. Mirá cómo Dios me mostró después, ¿no? Correte, me dijo. Déjame a mí.
Una cosa así hizo. Porque fuimos y en base a que un padre quiere hacer todo, porque mi hija se tenía que mudar sí o sí, por una cuestión de tiempo, entonces yo casi más iba a cometer un terrible error de que ella se mudara en otro lugar que no le gustaba a ella y encima va a pagar más caro. Enseñó la plata y después de pensar todo, creo que hice una macana, ¿no? Y bueno, pudimos recuperar la seña. Entonces, mi esposa, yo no estaba, y estaba en el auto, mi hija llorando, mi esposa le dice a mi hija, trata de solucionar vos las cosas, decidí vos, no dejes que otro decida por vos. Algo así le dijo, ¿no? ¿Le dijiste? Como una madre sabia le dijo. Entonces, en la semana, es como que me corrí yo, y ella empezó a buscar. Y fue con las amigas y encontró el lugar, se le abrió la puerta, se hizo todo más rápido y hoy le avisaron que el día jueves ya firma. O sea, me corrí totalmente. Y Dios es como que me mostraba, vos tenés que salir. Porque en ese momento yo también le pedí a Dios, Dios, hace un milagro, hace esto. Y muchas veces nosotros, y esto me trae también una enseñanza, muchas veces nosotros pedimos a Dios que haga un milagro de esto, un milagro de lo otro. Y estamos en el medio de lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y no nos damos cuenta que estamos siendo de tropiezo. No estamos permitiendo el obrar de Dios. Cuando yo me corrí y le entregué, ¿se acuerdan que dije? La situación a Dios. Y yo me corrí completamente y dije, Dios, confío en vos. Ahí Dios actuó. Más rápido de lo que yo pensaba. Y ahí me dijo, vos tenés que confiar en mí. ¿Vieron? Muchas veces uno como pastor predica y anima, tenés que confiar, pero a veces uno vive en la propia piel si realmente confiamos en Dios. Y esto trajo una enseñanza tremenda en mí. Hay momentos, hay situaciones que vos te tenés que correr y decirle, Dios, esto lo pongo en tus manos. Porque yo confío por Dios. Y ahí mostrá tu fe en Él. Ahí mostrá tu creer en Él. Y Dios, no tengas la menor duda que Dios va a obrar. Pero vos tenés que correrte y confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Hebreos 11:6, ya voy cerrando, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que acabo de decir el testimonio, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer a Dios. Dios, yo pongo esta situación en tus manos. Yo creo en vos. No es por mis propios medios, no es por mi inteligencia, no es por mi estrategia, sino por la tuya, Señor. Y que seguro va a salir todo bien. Esa es la actitud. Entonces, como acabo de leer la palabra, ¿usted sabe lo que significa eso? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escucha, crea que la hay y que es galardonador de lo que le busca. Que si nos acercamos a Dios, primero debemos tener fe. Es necesario, dice la palabra, que tengamos fe y hay un resultado en consecuencia a eso. Y dice que Dios te premia, te galardona, dice. Y esto no es una vez sola, es todos los días de tu vida que vos te acerques en fe a Dios. La otra vez el pastor Juan Pablo, la última prédica que hizo en las conferencias, predicó sobre el cinismo. Y dice que el cínico es toda aquella persona que niega todo. ¿Cuántos saben? ¿Conocen gente así? No, no va a hacer esto, no puede ser, no, es imposible, no. Y uno mismo también dice, cuando ves a tus hijos, vendrán a la iglesia, no, ¿qué va a venir? Este no viene más. O no, o algún pariente o algún vecino, viste que te dice, el pastor te manda, che, anda a predicarle a algún vecino, tienes un vecino, y vos en la memoria tenés al vecino cacho, ¿viste? Del frente de tu casa. Es tremendamente tremendo, y vos decís, no, este no lo salva nadie. Y eso es cinismo, es no permitir que Dios haga la obra. La pregunta es, si Dios te salvó a vos y a mí, ¿por qué no lo va a salvar a tu vecino el cacho? Al insoportable, al imposible. Tenemos que sacarnos de ese espíritu de cinismo que muchas veces nos llevamos nosotros y que no nos damos cuenta y que le decimos no a Dios.
corrernos y dejar que Dios haga la obra, aunque parezca imposible para nosotros. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber que cuando nos acercamos a Dios vamos a ser premiados, siempre y cuando tengamos fe en su palabra, fe en su presencia. Dios está muy dispuesto a bendecir nuestras vidas, pero si no creemos en su palabra, no vamos a recibir nada. Esa es la realidad. Si usted oye la palabra como palabra de hombres, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Y quiero referirme a esto también. A muchos les pasa eso, miran al hombre, ¿no? Y no escuchan la palabra de Dios. Por ejemplo, a lo mejor me miran a mí y piensan que yo hablo por boca mía. No hablo por boca mía. Hablo lo que dice la palabra de Dios, que es distinto, ¿eh? Pero muchas personas piensan eso. No, si lo dice el pastor, si el pastor es hombre. No vienen con la expectativa de que puede ser una palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Yo he escuchado testimonios de personas que han venido a la iglesia y que ni me conocían ni nada, y cuando se sentaron ahí y empezaron a escuchar la prédica, acá les pegó en el corazón Dios, ¿no? ¿Cómo sabe el pastor? ¿O cómo sabía esto? ¿O qué? Si yo hice esto, pero ¿cómo? Dios te está hablando a tu corazón. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces cuando vos venís con esa expectativa, Dios te va a hablar a tu corazón. Ahora cuando vos venís en otra expectativa, decís, no, bueno, es uno más de los tantos, es palabra de hombre, y no vas a recibir nada. A Jesús le pasó eso. En Mateo 13, versículo, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 13, por la incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Usted sabía? En Mateo 13, versículo 54 al 58, mirá lo que dice la palabra. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te diste cuenta? El propio Jesús, el mismo Hijo de Dios, yendo a su lugar de nacimiento, ¿no? Encontrándose con todas las personas que lo conocían de chiquito, no pudo hacer ni un milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque ellos lo miraban como el hombre, ¿no? Le decían, pero este no es el hijo del carpintero, este no jugaba la pelota con nosotros cuando era chico, y ahora ¿qué se quiere hacer? ¿Que habla de Dios? ¿Entendés? Si vos tenés ese corazón, tenés ese espíritu y venís a la iglesia en ese sentido, no vas a recibir nada. Pero si venís con la expectativa, con la fe de que Dios va a hacer el milagro, ahí viene el mover de Dios, ahí viene lo sobrenatural de Dios, ahí Dios trae sanidad, ahí Dios trae restauración, ahí Dios trae fortaleza, ahí Dios trae edificación, y estoy seguro que va a tocar tu casa y tu familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Todas estas personas tenían las mentes y sus corazones cerrados, dice la palabra, que no pudo hacer ningún milagro, obviamente por la incredulidad y la duda. Acordate, la duda, la preocupación ahogan la palabra de Dios. Entonces, en Salmo 119, ya voy cerrando, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Gloria a Dios. La palabra de Dios comparada con la luz que alumbra nuestras vidas, que alumbra el paso de nuestro caminar cristiano cada día. Hoy en día tenemos acceso, ¿no?, a todo medio de comunicación, y podemos acceder a todo tipo de comunicación también. Cualquier tema, gracias al internet. ¿Cuántos saben? Googleás ahí, encontrás lo que vos quieras. En mi época, ¿no?, ya voy a delatar mi edad cuando digo esto, cuando teníamos que buscar una información, ¿dónde teníamos que ir? Mamuchi, ¿dónde teníamos que ir? No, a la biblioteca, Mamuchi. Teníamos que ir a la biblioteca que quedaba a 15 cuadras de casa, ¿no? No teníamos manuales, bueno, vamos a la biblioteca, y ahí teníamos que copiar a mano, porque también la fotocopiadora era plata, ¿no? Bueno, era todo un tema. Hoy es facilísimo. En tu propio celular tenés de todo. Te metés a Google y en cualquier tema, ¿no?, encontrás. Pero dice la palabra de Dios y nos advierte en la Biblia que no todos los temas son buenos. ¿Cuántos saben eso?
Hay muchos temas que pueden desviarte de la palabra de Dios. Yo no digo que vos seas una mente cerrada o un tipo cerrado que lo único que hagas es que leas la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como base, primero. Pero lo recomendable también es que puedas, de algún modo también, poder leer otros libros cristianos. Amén. Con distintos temas. Siempre comparando con la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Para tener, hay muchas personas, para tener un cierto conocimiento, una cierta, digamos, sabiduría, pero toda la sabiduría te da la palabra de Dios. Ese es el síntesis. Podés leer los libros, pero tenés que tener cuidado. Fíjate, no todos los libros no hablan cosas buenas. ¿Cuántos saben? Yo no es por criticar ni nada, porque yo no estoy acá para criticar, pero hay muchas doctrinas dando vueltas que son falsas y van mezcladas con ciertos versículos de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Lamentablemente ayer estaba escuchando una noticia que la verdad que me tocó muy fuerte en mi corazón y hasta, por decirlo así, me indignó, ¿no? Cómo hay gente que habla en el nombre de Dios y abusa de la gente, ¿no? Los esclaviza. Hay una persona que se dice ser pastora allá en la zona de San Justo durante 40 años, escuchá, 40 años hizo un templo en su casa donde captaba menores, ¿no? De la calle y los traía y bueno, ahí los esclavizaban, los hacían trabajar en tareas y muchos fueron abusados, fueron violados. ¿Qué me contán? Y hablaban en el nombre de Dios. Esas son cosas que están muy latentes hoy por hoy y que lamentablemente se desvían a mucha gente y mucha gente que no conoce la palabra de Dios y son captados por estos lobos. Estas personas son como lobos que salen a destruir, a despedazar el rebaño de Dios. La gente inocente, niños, niñas, hombres, mujeres, ¿no? Que son captados. Por eso es necesario que usted, y lo animo y lo exhorto a que lea la palabra de Dios, para que cuando el día de mañana vos estés en la calle y alguien se quiera hacer el vivo con vos sepas la palabra de Dios. Amén. Sepas la palabra de Dios, te plantes en la palabra de Dios, que vos tengas una posición en la palabra de Dios. Amén. Que vos sepas lo que está diciendo. Mucha gente va, en los últimos tiempos, dice Jesús, van a salir muchos espíritus engañadores. ¿Cuántos saben eso? Eso está en 1 Timoteo. Que te van a decir doctrinas de demonios. Claro, no te van a decir, hola, soy el demonio. Te van a mezclar con la palabra de Dios para traer confusión y que vos te desvíes del camino de Dios. Por eso, insisto, tiene que leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y termino. En Juan 1, ya termino, que es lo que yo te quería hablar con respecto al verbo de Dios, que es Jesús. En Juan 1, versículo 1 adelante, dice: en el principio, y escuchá bien esto, era el verbo, y el verbo era con Dios, escuchá, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creciesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando de Jesús acá. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos saben eso? Está hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dejamos ahí. Está hablando de Jesús, que Él vino al mundo, pero muchos no lo conocieron, lo ignoraron. ¿Ven como esta gente que estaba ahí que no pudo hacer milagros? Sí, pero si este es el hijo del carpintero, ¿qué va a hacer este? No. Lo dejaron ahí. El Hijo de Dios, el Verbo con Dios, la luz verdadera que viene a alumbrar a todo hombre y a toda mujer, el que trae la salvación a nuestras almas, el que te dice: yo conozco tus obras y sé que eres débil, pero si confías en mí, yo te voy a hacer fuerte. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Nos habla del verbo de Dios, Jesús, la luz admirable. Amén. Que entonces tenés que tener la expectativa de que cada vez que vos leas la palabra de Dios, no es un libro más, sino más bien
que vas a tener un encuentro con ¿quién? Con Jesús. Porque dice el verbo, la palabra de Dios. Teniendo esto en mente, cambia tu enfoque, o debería cambiarlo, cada vez que vos leas la palabra de Dios. Cada vez que vos leas la palabra de Dios, vos estás teniendo un encuentro con ¿quién? Con Jesús, el autor y dador de la vida. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Este es el mensaje que quiero dejarte, animándote que leas la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene el poder para poder cambiar tu vida y toda situación de tu vida. Esas cosas imposibles, esas áreas que todavía se están luchando a lo mejor. Así que vamos a orar. Quiero que cierren sus ojos, amén. Cierra tus ojos ahí, inclina tu rostro. Y quiero hacer un llamado a las personas que nos están visitando. A lo mejor tenés tiempo de venir a Jesús, de estar en la iglesia, pero te apartaste por distintas situaciones. Si ese es el caso, Dios hoy quiere perdonarte, quiere limpiarte y decirte que tenés una oportunidad. Todavía hay una oportunidad. Si vos estás en esa condición, te pido que levantes tu mano ahí. Yo voy a orar. Amén. Levanta tu mano ahí. Nadie te va. Gloria a Dios por esa mano. Gloria a Dios por esa mano. A ver esta mano. Esta mano también. Gloria a Dios por esa mano. Porque Jesús es el dador de vida, el que nos perdona. Es Él el que nos limpia, pero también el que nos da la oportunidad en este día. Y no hay que perder esa oportunidad, esa gran oportunidad de volvernos a Él. De decirle: Dios, me equivoqué, me aparté, hice malas cosas o pensé mal, pero bueno, recibir el perdón de Dios. Así que voy a orar por estas dos vidas. Padre, yo te doy gracias por estas dos almas, Señor, que están levantando su mano. Yo te ruego, Dios, que hagas un milagro en su corazón, que lo hagas volver a su camino. Perdónalos, Padre Santo, toca sus corazones, afirmarlos, Señor. Ayúdalos a estas palabras que han escuchado sea grabada a fuego en sus corazones. Que no venga el enemigo y les robe la palabra. Al contrario, Padre Santo, que esta palabra, Dios, sea, Padre Santo, procesada, que sea edificada en sus vidas, que ellos puedan dar fruto del 30, 60 y al 100 por uno, Padre Santo, con esta palabra. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y para todo el pueblo, el resto del pueblo, ¿no? También, a lo mejor hay cosas que vos no estuviste haciendo. Por ejemplo, no leer la palabra de Dios, no creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones o hay circunstancias que te ayudaron a dudar, ¿no? De la palabra de Dios. Fuiste incrédulo, fuiste incrédula, dudaste. En fin, hoy Dios quiere traerte un nuevo avivamiento en tu corazón, un nuevo sentir, unas nuevas ganas. Solo está buscando Dios que vos estés dispuesto. Si estás en esa condición, levanta tu mano ahí. Levanta tu mano. No tengas vergüenza. Gloria a Dios. No tengas vergüenza de levantar tu mano. Gracias, Jesús. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Que tu palabra, Padre, que acabamos de escuchar, sea grabada a fuego en sus corazones, en su espíritu. Que los ayude, Padre Santo, a que cada día ellos lean tu palabra de una manera expectante, con fe, sabiendo de que tú vas a hacer la obra, sabiendo de que tú, Señor, vas a bendecir sus vidas, vas a otorgarle eso que tanto ellos necesitan, pero que también, Dios, ellos sepan que se tienen que esforzarse, levantarse, ¿no? Y confiar en ti, Padre. Oh, bendito Dios, tú no defraudas a todas aquellas personas que vienen a ti cada día y que confían en ti. Padre, bendecilos, ayudalos, fortalecelos en este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a dar alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tremendo tiempo. Amén. Así que vamos a despedirnos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Los invito a ponerse de pie.
Y vamos a orar. ¿Están bien? ¿También? Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno Dios. Recordando que bueno, el día domingo nos vamos a volver a juntar a las 11. 10 de la mañana ya va a estar abierta la iglesia para orar. Amén. Y a las 11 empezamos el servicio y por la tarde 18 horas también abrimos y 19 horas el servicio. Y recordando el martes, acuérdense el martes, el aniversario de la iglesia, los espero a todos, 19 horas, nos vamos a juntar acá para hacer el ayuno oración, vamos a orar y luego entregamos el ayuno oración como corresponde y celebramos los 2 años de la iglesia. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por todo este servicio que hemos, Padre Santo, estado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta palabra. Gracias por esta comunión con mis hermanos, por la iglesia, Padre. Ayúdanos, Dios, a regresar bien a nuestra casa y glorifícate en cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Amén.